Y bueno amigos, en el descanso de la semifinal de la Supercopa en el que estamos 2-2 con el Patético de Madrid, he decidido grabar este video porque me pareció interesante de varias cosas que me he encontrado. Así que bueno, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, que lo vean cuando puedan, para que tengan ahí una dosis de lo que hago yo por lo menos el día de hoy en dos oportunidades. Y nada, les voy a pedir eso, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, pues vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado y que les va a parecer seguramente a ustedes interesantes. Vámonos rapidito a la pantalla para no perder mucho tiempo y al final podamos determinar esto juntos. Entonces quiero que escuchemos en primera instancia una opinión que ha hecho el amigo Will, creo que se llama, que ha dicho algo muy interesante, porque bueno, estos de Messi Lovers, ahí con sus cuentos de siempre. Entonces quiero que escuchemos esta opinión y la verdad es que está interesante. Dicen que los argentinos siempre salimos con el Mundial para hablar de fútbol. Ok, pero ustedes siguen hablando de balones de oro y siguen hablando de la Copa del Mundo. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿El debate se terminó o no? Bro, o sea, ¿cuántas veces yo voy a escuchar esa misma fucking pregunta después de Mundial? La misma famosa pregunta. ¿El debate se terminó? El debate se terminó desde que salió lo de Negreira. El debate se terminó desde que salió de las presiones de Paris Saint-Germain para que ganara un Balón de Oro. El debate se terminó cuando, si tú vas a la canción oficial del Mundial y vas al segundo 33, se ve Francia y Argentina, que efectivamente el partido quedó 3-3. El debate se acabó cuando el community manager de FIFA dijo: "The GOAT debate is settled. Messi World Cup". El debate se acabó cuando Infantino quería que Messi ganara el Mundial. Ahí se acabó el debate. Ahí ya sí que no había debate. Bueno chicos, no sé qué opinión tienen al respecto de esto, porque bueno, me imagino que la pregunta iba relacionado con el debate en el sentido de que, no sé, en el sentido de si ya no había debate entre Messi y Cristiano. Me imagino que a eso hacen referencia y este hombre le deja unos puntos más claros, que evidentemente hasta que no se conozcan absolutamente todas las cosas que han pasado en este oscuro pasaje de lo que ha sido la carrera de Messi, con tantos cuentos que han salido por ahí, yo creo que vamos a tener que dejar ese debate por lo menos en stand-by, perdón, y podamos estar más tranquilos de que, bueno, la carrera de Messi no ha sido manchada, aunque ustedes saben que mi opinión es que sí. Por eso me pareció tan brillante esta cuestión. Quiero que escuchemos ahora a Manolo Lama en la COPE, que, bueno, ha hecho uso de sus altavoces para decir otra estupidez más. Escuchemos esto porque es increíble. ¿Por qué no son tan valientes y denuncian ante el CTA lo que hace el Real Madrid o lo que hace... No, estaría bueno, no. Le pregunto, ¿por qué no son tan valientes? Lo que hace Real Madrid Televisión es el mayor atentado que se ha hecho contra su gente, contra los árbitros. No he visto jamás de los jamases juzgar a alguien antes de que se juegue un partido. Y todavía no le he escuchado a usted defender a sus árbitros por eso. ¿Por qué no son... Bueno, ahí está lo que les estaba comentando de Manolo Lama, esa voz irreconocible del fútbol español. Y es llamativo porque dice que es prácticamente terrorismo lo que se comete en contra de los árbitros. Y llama mucho la atención también el hecho de escucharlo decir, por ejemplo, que nunca había visto que se hiciera un juicio antes de un partido. Pues mi querido Manolo Lama, el problema no es que Real Madrid esté diciendo, no, este árbitro tiene pinta de esto. No, el Real Madrid no se está inventando, en este caso Real Madrid Televisión, evidentemente esto está aprobado por la institución, por el club, pero Real Madrid Televisión no se está inventando nada. O no, por ejemplo, no es un árbitro que tiene un saldo inmaculado en contra del Real Madrid, es decir, que sería su estreno. Estamos hablando de árbitros que tienen un historial. Por ejemplo, el caso del último video, el de Alberola Rojas. No estamos hablando de un árbitro que, bueno, tuvo un pequeño error, una pequeña indecisión, alguna cosita. Estamos hablando de un árbitro que, adicional al cuento que tiene con el hijo de Enríquez Negreira, el que supuestamente le pagó el coaching, supuestamente también están los datos y las actuaciones, la más reciente, la de septiembre contra el Patético, cuando el Madrid enfrentaba al Patético de Madrid. Es que por eso me parece realmente increíble. Pero bueno, así como él dice que es terrorismo contra los árbitros, esto es terrorismo mediático puro y duro. La manera de cómo intentan hablar de esto como que los malos de la película son los de Real Madrid Televisión. Y como siempre digo, pues nada, lo de comprar los árbitros, pues da exactamente igual.
Quiero que ahora escuchemos al cerdo de Medina Cantalejo, que bueno, entendemos que es una persona que también está involucrada en gran medida en todo este cuento de los árbitros. Algo este señor tendrá que ver, porque yo no me meto, no me creo realmente que este hombre vaya a hacer absolutamente, a decir este tipo de sinvergüenzuras que se mantiene diciendo por absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, pues lo vamos a escuchar a Medina Cantalejo. Y, uy, se me subió el partido. Y por supuesto lo vamos a analizar juntos. Entonces vamos a pasarnos ya otra vez a la pantalla y vamos a escuchar lo que ha dicho el sinvergüenza de Medina Cantalejo. Si desde la propia casa que se están emitiendo esto no son conscientes de esto, creo que lo son, ¿no? Cada semana se hace. Sí. Nosotros ya, en nuestros foros, donde hemos estado, en su momento, pues claro que sí que hemos hablado, no con el presidente del Madrid, yo no tengo que hablar con el presidente del Madrid, ni el presidente del Madrid conmigo. Cuando quiera, yo no tendré ningún inconveniente, ¿verdad? Para explicar, para decir cuáles son los sentimientos. Pero desde el punto de vista jurídico, no somos nosotros. Ya te lo digo, no somos nosotros quien tenemos que hacerlo. Que me parece que me parece a mí, te parece a ti, le parece a Lama, le parece a todo el mundo que lo que se está haciendo no es correcto. Parecería mentira que yo no lo dijera. Claro que no me parece correcto. No me parece correcto, me parece inadecuado. Una presión tremenda. Que no nos gusta, no nos gusta en absoluto. Me parece que, como tú dices, no hay ningún deporte, ningún equipo en el mundo que esté haciendo eso, porque el resto de equipos, bueno, puede tener su prensa afín, donde digan, donde tal, pero lo que está ocurriendo con este medio de comunicación no ha pasado nunca, y yo no conozco que pase en ningún otro sitio. Bueno, sí, como siempre decimos, hay cosas que solamente pasan en el fútbol español. Yo creo que eso lo tenemos todos claro. Me parece curioso que él dice que bueno, que esto no lo había visto nunca, no lo había vivido nunca, pero que él tiene que entender también, Medina Cantalejo, que me imagino que lo entenderá perfectamente bien, que lo que ocurrió con el tema de Enríquez Negreira también es algo sin precedentes en la historia del fútbol. Yo creo que no se había vivido algo así. Yo creo que lo de la Juventus se puede hacer una semejanza tal vez, pero definitivamente que esta gente pase por alto todo esto y se enfoquen en unos videos en donde básicamente un medio de comunicación hace su trabajo, que es seguir una línea editorial y en segunda instancia además decir o hablar, emitir cosas que son una realidad. No estamos hablando de cosas que nos estamos inventando, estamos hablando de absolutas realidades, cosas que han terminado sucediendo, y cosas que han terminado sucediendo. Esta nueva información que publica El Confidencial, que dicta lo siguiente: exclusiva. La Guardia Civil descubre que los árbitros iban de karaoke con Negreira y su hijo les llevaba en coches de lujo. ¿Qué quieren que les diga? Yo entiendo que bueno, hay que tener compadreo, hay que tener amigos, toda la cosa, y esa parte yo la puedo llegar a entender, lo tengo que reconocer. Uno puede llegar a entender este tipo de situaciones. Sin embargo, es lo que les digo, no vamos a hablar nada de lo que está sucediendo realmente, sino que hay que enfrascarnos en los videos que hace Real Madrid Televisión. Así está este país, y por eso Medina Cantalejo, Cerdo y el otro viejo Manolo Lama, por eso Real Madrid Televisión hace este tipo de videos, porque si ustedes, en vez de estar dando la cara, no voy a hablar ya por el tipo del CTA, porque evidentemente no se va a echar el mierdero encima, pero hablo por estos medios de comunicación que tienen una línea clara y manifiesta línea editorial. Si ustedes hacen esto, se enfrascan más en lo que está sucediendo con los videos de Real Madrid Televisión que otra cosa, yo creo que es efectivo y normal y hasta natural que el Real Madrid Televisión busque una forma de defender los valores de la institución. No me enredo muchísimo más, déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao.